Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar una ensalada muy deliciosa, económica y muy fácil de hacer. Bueno, entonces, como todas nuestras recetas, el objetivo nuestro es hacer unas recetas muy fáciles, bien económicas y que nos queden bien deliciosas. Vamos a hacer un aderezo que la va a dejar cremosa y en un punto máximo. Entonces, para esta ensalada yo traigo aquí un ingrediente bien especial. Vamos a usar una col china que la va a dejar deliciosa. Ella es maravillosa y bien diferente. Entonces, usted que nos está viendo que todavía no se ha inscrito, aproveche ya y se inscribe. Esa es la mejor manera de apoyar nuestro canal. Queremos llegar a 100.000 inscritos y solo es posible con la ayuda de cada uno de ustedes que hace posible este canal. Entonces, aprovecha ya antes de comenzar a verlo, suscríbase a nuestro canal. Entonces, vamos a comenzar a picar estos ingredientes para que ustedes vean cómo nos va a quedar de bonito, bien incrementado. Yo voy a comenzar con esta col. Bueno, entonces vamos a partirla aquí al medio. Yo voy a usar la mitad. Entonces ahora vamos a girarla así. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos cortecitos. Si usted quiere también los puede hacer de forma rústica con las manitos. Cortarla, que le queda bien deliciosa. Yo la hago así para que todos nos queden con un corte bien diferente. Giramos y vamos a hacer unos cuadritos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarla en un recipiente, vamos a llevarla a lavar, que nos quede bien desinfectadita para continuar picando los otros ingredientes. Bueno, para esta ensalada vamos a usar un pimentón, yo lo tengo bien pequeño, también puedo usar medio si está usando grande. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le voy a quitar estas punticas para cortarlo más fácil. Y vamos a quitarle esta parte central. Ahora vamos a cortar en tiritas que nos queden más bien delgadas. Ya el tamaño lo vamos definiendo. Y a mí me gusta mucho cortar así en tiritas porque me quedan los cuadritos más uniformes. Ahora vamos a coger una parte aquí y comenzamos a hacer unos cuadritos. Bueno, entonces ahora ya tenemos esta col bien lavada, desinfectada. Vamos entonces a adicionar este pimentón. Bueno, para esta ensalada vamos a usar una cebolla pequeña. Yo voy a usar la morada, que ya es menos ácida. Usted también puede usar la blanca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partirla al medio. Y vamos a comenzar a hacer unas tiritas. Giramos. Ahora vamos a partir un poquito al medio para que nos queden los cuadritos más pequeños. Y vamos a ir picando. Bueno, aquí yo voy a usar tomate cereza. Puede hacerlo también con el tomate tradicional. En total estoy usando 150 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partirlos al medio. Yo ya los tengo bien lavaditos. Si usted va a usar tomate tradicional, para que no le queden las rodajas tan grandes, usted las puede partir en 4. Ya va según su gusto. Bueno, entonces para esta ensalada yo voy a usar 180 gramos de queso ricota. También puede hacerlo con queso feta, el queso que usted encuentra así para las ensaladas, un queso semiduro. Vamos a comenzar. Yo siempre hago este proceso en esos quesos. Yo coloco un hilo de aceite, bien generosito. Vamos a adicionar orégano, aquí a gusto. Yo siempre hago esto para incrementar más el sabor de este queso. Si usted está usando el queso ricota, como yo estoy usando aquí, vamos a colocarle sal. Si está usando el queso feta, que es más salado, no necesita colocar. Ahora vamos a dar una mezcladita.
antes de adicionarlo en la ensalada, que nos va a dar bastante sabor. Bueno, entonces para esta ensalada vamos a preparar un aderezo que la va a dejar más cremosa y todavía más deliciosa. Aquí yo tengo yogur griego, también puede ser yogur natural. Recordemos que no tiene azúcares, no tiene grasas, entonces es perfecto para esta ensalada saludable, es maravillosa. Vamos a colocar 4 dientes de ajo. Estos ajitos yo los freí para que nos quede más delicioso. Usted también puede usar ajo deshidratado, el ajo que usted desee. Bueno, ahora vamos a dar un toquecito especial. Yo voy a exprimir medio limón. Va a dejar más delicioso esta vinagreta. Ahora vamos a colocar sal a gusto. Después podemos probar y corregir. Vamos a adicionar un hilito de aceite. Pimienta negra a gusto. Si no le gusta puede retirarlo. Y voy a dar un toquecito especial con hinojo. Si usted no encuentra ahí o usted no le gusta, se puede reemplazarlo por cilantro, por perejil y esto le queda maravilloso. Y vamos a mezclar bien estos ingredientes para que nos queden bien homogéneos. Adicionamos 2 cucharadas soperas de mayonesa. Bueno, después de que nos queda bien incorporadito, miren la consistencia de él es maravilloso. Ahora entonces vamos a dejarlo separadito y continuar con esta ensalada aquí, dándole esos toques especiales. Aquí yo tengo semillas de girasol, yo las coloqué en el sartén para que nos queden más crocantes, ellas son bien saludables, le va a dar un toque muy delicioso, ustedes no se imaginan, esa ensalada es bien saludable, es espectacular. Voy a ir colocando una parte y vamos a ir dando una mezcladita. Y también esta colchina ya es maravillosa, ya tiene muchas propiedades, bastantes beneficios para la salud. Ella ayuda bastante para adelgazar, ayuda mucho con el corazón, ayuda a desinflamar, ella es maravillosa. Entonces es un ingrediente bien espectacular para hacer estas ensaladas. Pero si usted no la consigue ahí, también puede usar cualquier repollo, repollo morado, repollo blanco, o puede usar también lechuga, que es de la misma familia de ellas. Bueno, y así finalizamos entonces esta receta. Bien fácil, ya está un olor maravilloso. Y yo ya aproveché aquí a servirme para poderles contar cómo nos quedó esta ensalada. Vamos a ver. Me está haciendo agua en la boca. Sensacional. Estas semillas de girasol le dan un toque, una crocancia. Ellas son sabrosas. Esta colchina es maravillosa también, como les decía antes, la puede hacer con repollo, con lechuga y le queda especial. El queso, todo le da un sabor tan delicioso que yo quería en ese momento poder compartir con ustedes para ustedes probarla. Es encantadora. Entonces haga esta receta ahí en casa que yo tengo certeza que les va a encantar. Y de hecho aquí en el final de este video les voy a dejar otras recetas de ensaladas que tenemos maravillosas, bien prácticas, para que tenga ahí para su día a día. No se les olvide inscribirse a nuestro canal, esa es la mejor forma de apoyarnos para que continuemos creciendo, seamos cada vez más personas, queremos llegar a 100,000 inscritos y solo es posible con la ayuda de cada uno de ustedes para poder llegar a tener estos inscritos que tenemos ahora como meta. Déjenme en el comentario cómo le pareció esta ensalada, me encanta leer los mensajes de cada uno de ustedes y algo bien especial, active la campanita que tenemos para ustedes, recetas nuevas todos los días. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao. Yo me voy a quedar deleitando porque eso está, aparte de ser muy linda, está muy sabrosa.